El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de conoce al Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? Yo les decía el domingo pasado que hay dos maneras de conocer la deidad. Bien al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. A través del conocimiento, del estudio bíblico, el estudio teológico. Y la otra parte es a través de lo empírico, de la experiencia, de esa relación. Y lo bueno sería que ese conocimiento esté en estas dos, este conocimiento, sí, esté en estos dos ámbitos, tanto en el conocimiento escritural, pero también en el conocimiento de la experiencia, de lo que tú has vivido en esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Por eso es muy importante saber que la ignorancia, el olvido, o llamémosle también desconocimiento, nos limitan el aprovechamiento, el disfrute de algo. Podemos conocer parte, pero si conocemos parte, disfrutamos parte, sabemos parte, pero no es la idea. Yo he escuchado expresiones como, yo no sabía que eso era tan bueno. ¿Han escuchado esa expresión? Y otra, si yo hubiese sabido esto antes. Y otros más cuando descubren, dicen de lo que me estaba perdiendo. Por ejemplo, a veces existen grandes beneficios a través de la ley, los llamados derechos. Mientras una persona desconozca sus derechos, se está perdiendo de altos o grandes beneficios. Conocemos, por ejemplo, nuestra Constitución, desconocemos nuestros derechos, nos estamos perdiendo de muchos beneficios y a su vez pudiéramos ser dominados, controlados, sin saber que tenemos algo que nos defienda, que en este caso es la Constitución de la República. Voy a ilustrarles esto, voy a leerles una anécdota que me llamó la atención. A un hombre le regalaron un par de guantes forrados de piel, dice la anécdota. Como vivía en un clima tropical, y por cierto, no necesitaba guantes, los guardó en una gaveta y pronto se olvidó de ellos. De modo que no le servían porque no los usaba. Algún tiempo después le llamaron para que trabajara en una ciudad de clima frío y entonces se acordó de los guantes. Al fin encontraría uso para aquello que él consideraba un regalo sin utilidad. Cuando metió la mano en uno de los guantes, sintió que algo impedía que el dedo pulgar se acomodara en su lugar. Para su gran sorpresa, lo que impedía era un billete de $10 enrollado. Revisó los otros dedos del guante y descubrió que en cada uno de ellos había un billete de $100. Ahora ustedes que están familiarizados con los dólares, pues. Los billetes habían estado allí todo el tiempo, pero él no se había dado cuenta. La moraleja de esto es que así ocurre con algunos creyentes que por ignorancia, olvido, desconocimiento, limitan su aprovechamiento o el disfrute del Espíritu Santo. Y por esa razón es tan importante que nosotros conozcamos más acerca del Espíritu Santo. Ahora quiero compartir otra lectura, pero en este caso de la palabra de Dios. Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7.
Dice que mientras Apolo estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo, escuchen bien, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuanto creísteis? Ellos le contestaron, escuche bien la respuesta, es interesante, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen que en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban, y eran entre ellos como 12 hombres. Así que hay un caso interesante de cristianos, personas que habían creído en Jesucristo. Es más, personas que habían sido bautizados, nada menos y nada más que por el profeta Juan. Y no solamente eso, sino que habían estado recibiendo la palabra de Dios a través de este gran profeta de Dios. Incluso Pablo de alguna manera los rebautizó, porque habían sido bautizados para el arrepentimiento, pero no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que procedió a bautizarlos. Lo que veo aquí es que Pablo tuvo que reorientar la vida de estos discípulos, de manera de llevarlos a una comprensión más amplia acerca de la deidad. Conocían a Jehová, conocían a Jesús, pero necesitaban conocer ahora al Espíritu Santo. Y eso pasa muchas veces. Tenemos un alto conocimiento acerca de algo, pero no del todo. Diga después de mí, debo aprender no solamente algo, sino el todo. Porque si no conocemos la totalidad, entonces hay fallas en nuestro conocimiento y por lo tanto en nuestro accionar y en nuestra fe. El apóstol Pablo entonces no solamente les habla del Espíritu Santo, sino que ahora, fíjense una cosa interesante en este pasaje, hay una experiencia con el Espíritu Santo. Porque después que él los bautiza, ellos entonces, dice la Biblia, que comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban, algo que en su experiencia personal no lo habían hecho, no les había ocurrido. Por eso yo digo que no solamente es un conocimiento intelectual, no es solamente saber lo que dice la palabra de Dios, sino tener esa experiencia personal con el Espíritu Santo. Puede ser el caso a lo inverso, gente que ha tenido la experiencia con el Espíritu Santo, pero le falta conocimiento. Y eso puede generar fallas en la manera de comunicar al Espíritu Santo como tal. Ahora, la pregunta que debo hacer para iniciar esta conversación es, ¿quién es el Espíritu Santo? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque podemos ver a alguien de lejos, pero queremos profundizar y preguntamos quién es fulano de tal. Así que esta pregunta es fundamental. ¿Quién es el Espíritu Santo? La primera respuesta que debo darles es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de lo que llamamos la deidad. La palabra deidad tiene que ver con Dios, es Dios.
Por lo tanto, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros vemos al Padre en la creación, vemos al Hijo en la redención, fue enviado para salvar al mundo. Pero vemos al Espíritu Santo como el Consolador, dejado después que el Señor asciende para guiar y consolar a la iglesia. Entonces, esa es la primera respuesta que debemos dar aquí. Lo otro es que desde el principio, como tal, encontramos al Espíritu Santo. Usted se remonta al capítulo 1 del Génesis y allí en el versículo 2 dice el relato del Génesis: y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que lo estamos viendo desde el principio, en un accionar. Y dentro de ese accionar podemos ver una tercera cosa importante, una tercera referencia importante acerca de quién es el Espíritu Santo. Y es su intervención en la creación. Precisamente en ese capítulo 1 encontramos el relato de cómo fueron creadas todas las cosas, incluyendo, tóquese usted, tóquese ahí un brazo, una mano, en lo que sea, incluyéndolo usted. Usted dice, no, yo no, pero sí, recuerda que venimos en ese orden creativo desde Adán y Eva, la creación del ser humano. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque cuando tú ves Génesis 1:26, encuentras esta expresión. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. ¿Y dónde encontramos al Espíritu Santo allí? Bueno, recuerden que aquí se está hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los estudios que se han hecho por muchísimos años es que esta expresión plural del Padre, de Yahvé, Jehová, el Creador, es precisamente la intervención del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos que tratan de negar al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como persona, asumen que cuando Dios habló en este plural, se estaba refiriendo a los ángeles, lo decía el domingo pasado. Y esa hipótesis está desplazada por cuanto los ángeles no pueden crear porque los ángeles son creados. Y la otra situación que podemos encontrar aquí es que los ángeles tendrían un mérito, y ese mérito sería ser co-creadores, es decir, crearon con Dios. Por lo tanto, en el acto creativo solamente podían intervenir aquellos que tenían el poder para crear, Dios en este caso. Porque usted habla de los ángeles no son Dios, porque no tienen los atributos ni la naturaleza de la deidad. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, llegamos a la conclusión de que cuando Dios el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, estaba refiriéndose al Hijo y al Espíritu Santo. Crearon juntos a eso que llamamos el ser humano. Todo esto nos está llevando a una idea importante, y es a desentrañar, a descubrir un poco la naturaleza, es decir, las características. Cuando hablamos de la naturaleza de alguien, hablamos de las características. Nos preguntamos cómo es. Ya no es quién es, sino cómo es. Y es importante llegar a la conclusión que adelanté al principio, que el Espíritu Santo es una persona divina. Hay una gran diferencia entre la persona humana y la persona divina. La persona humana es un ser limitado, finito. Estamos sujetos a tiempo y a espacio.
Si usted ve una foto suya, bueno, voy a hablar de mí, que tengo 62 años, a mucha honra. Ustedes saben que, voy a abrir un paréntesis aquí, yo acostumbraba siempre a hacerles una broma a la gente que cumplía años y les decía, ¿cómo se siente llegar a los 60? Y la gente se ofendía porque yo siempre sabía que no tenían 60 y se ofendían. Ay, pastor, usted con su broma. Ahora, la venganza ha sido terrible, no me perdonan. Ahora siempre me están preguntando, ¿y cómo se siente llegar a los 60? Si yo veo una foto mía hace 40 años atrás, vaya, qué galán. Ustedes no saben el montón de pelo que yo tenía. Yo me cuidaba ese pelo tremendamente. Y ahora veo una foto mía, qué chasco, vale. Ese soy yo, no puede ser. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos confinados a una cosa que se llama tiempo y espacio. Si hay una parejita de novios por ahí sentados, mírela bien y míralo bien. No tiene arruga, pero espérate, 40 años más allá para que veas. Y la persona divina no está sometida a tiempo ni espacio. La deidad es infinita, no tiene tiempo. Es algo verdaderamente extraordinario y muchas veces complicado para nosotros entender este fenómeno. ¿Por qué? Bueno, porque hemos estado circunscritos a esta vida de un comienzo y un final. Esa es la gran diferencia entre una persona humana y una persona divina. Cuando hablamos de una persona divina estamos hablando de Dios. El Espíritu Santo es una persona divina, por lo tanto es Dios. ¿Y cómo entonces entendemos esto? Bueno, porque debe tener características únicas, características exclusivas. Y por lo menos tenemos 4 características que las vimos ya cuando hablamos de Jesucristo como Dios. El Espíritu Santo también es omnipresente, lo que significa que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. El Salmo 139, versículos 7 al 12. Estoy citando un solo versículo. Hay muchos, porque es importante decir lo siguiente esta mañana. Para establecer una doctrina debe tener el suficiente apoyo bíblico. No podemos fundamentar una doctrina en un versículo porque es aislado. Entonces estoy dando como referencia a uno solo porque esto es bastante largo, necesitamos tiempo y esa no es la idea. El Salmo 139, versículos 7 al 12, pero entre ellos voy a leer lo que David proporciona a esta respuesta, a la pregunta siguiente: ¿a dónde me puedo ir de tu espíritu? ¿O dónde puedo ir de tu presencia? Parafraseando un poco a David, dice, si me voy para arriba, allá estás tú. Si me voy para abajo, ahí estás tú. En otras palabras, hablando del Espíritu de Dios, está hablando de que está en todas partes y que por lo tanto Él no se puede esconder ni puede huir de su presencia. El Espíritu Santo también es omnisciente. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11, nos muestra esa capacidad de la deidad de saberlo todo, de que no hay nada oculto, de que no hay misterios que la deidad no lo sepa. Pero a nosotros, dice, Dios las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjense que es importante cuando Pablo está diciendo, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino del espíritu del hombre que está en él? Él está poniendo un ejemplo. Te pregunto a ti, ¿quién más conoce tu vida íntima que tú? Nadie conoce tu vida. Mira, te voy a decir una cosa, aquí entre nosotros dos, ni tu mujer sabe bien
Y tu mujer y tu esposo sabe bien, no conoce tan bien tu corazón. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si alguien se conoce perfectamente, es el hombre mismo. Entonces dice, así es el Espíritu de Dios. Solo Él conoce las profundidades de Dios. ¿Está claro eso, verdad? Es un ejemplo que el apóstol está colocando aquí para hablar de esa potencia de conocimiento acerca del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo no tiene secretos en relación con el Padre o con el Hijo o viceversa. Hay un conocimiento perfecto. Pero la otra característica importante como atributo es que el Espíritu Santo es omnipotente. La palabra omnipotente también se traduce como todopoderoso. En otras palabras, no hay nada que Él no pueda hacer. No hay límites en aquello que pueda hacer. Hechos 1:8 es un versículo que nosotros conocemos y por eso es bien gráfico. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo como poderoso está en capacidad de dar poder. Y es lo que está diciendo aquí. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Quiere decir que la operación del Espíritu Santo es diversa y poderosa. Por lo tanto, escucha bien, si el Espíritu Santo que es poderoso está en ti, entonces tú tienes una capacidad especial y maravillosa para hacer cosas, según la medida de tu fe, pero siempre ese poder está allí en tu corazón. Y la cuarta y última característica aquí tiene que ver con algo que he hablado acerca de la característica o diferencias entre la persona divina y la persona humana. Decía que la persona humana está circunscrita a tiempo y espacio. Tenemos un comienzo y tenemos un final. Mientras que la persona divina no está limitada por tiempo ni espacio. ¿Y sabe cómo se llama eso cuando no hay limitación en espacio y tiempo? Se llama eternidad. Por lo tanto, esta otra característica acerca del Espíritu Santo tiene que ver con eternidad. Él es eterno. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Cuando hablamos de eternidad y quisiéramos buscar un comienzo en ella, una explicación en ella, no la vamos a encontrar. Porque lo eterno, escucha bien, lo eterno es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Dile eso al que está a tu lado. Eso es eternidad. Eternidad es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. No hay explicación porque no podemos cuantificar en tiempo cuándo comenzó y cuándo terminará. Eso es eternidad. Ahora, debo decirte una buena noticia para ti, que has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Que hay la promesa de eternidad para ti. Ay. Así decimos en el llano. Algunos no se lo creen. Yo levanto mi mano para decir lo creo. Si no, no estuviera aquí. Si no, no estuviera aquí. El Señor te ha prometido a ti vida eterna. El que cree en mí no morirá eternamente. Mira, toca al que está a tu lado y dile, no me ve a mí, mira al que está a su lado, tóquelo y dígale, póngale la mano en el hombro, te vas a morir. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Ustedes no me han entendido
vuelva a hacerlo, dice, te vas a morir. Pero espérate, dile otra cosa, pero te tengo una buena noticia. Vas a vivir eternamente. Por eso hay que dejar que se termine la frase, ¿verdad? Así es que hacen los políticos cuando dicen una cosa loca y después quieren extender la arruga. No, fue que me descontextualizaron. No, escucha bien, importante. Ahora fíjense, lo que voy a enseñar a continuación es vital en lo que a la enseñanza acerca del Espíritu Santo se refiere. Por cierto, el estudio completo, escuche bien, el estudio completo de la doctrina del Espíritu Santo técnicamente se llama neumatología. Anote esa palabra para que la busque en el diccionario y busque más información. Neumatología. Tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo. Y esto es importante porque algunos, aún en este tiempo, le han restado importancia, vitalidad y sobre todo le han restado deidad al Espíritu Santo. Y algunos han enseñado que el Espíritu Santo como tal, como persona, no existe. Lo han despersonalizado diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y lo han ilustrado como un switch. Es como encender o apagar la luz. Cuando tú enciendes la luz hay una fuerza, hay una energía que llega hasta el bombillo o la bombilla, como le llaman algunos, y enciende. Y así algunos han ilustrado cómo es o qué es eso que llaman Espíritu Santo. Entonces, cuando dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa o es energía, lo estás despersonalizando. Y obviamente, escuchen bien, para decir que una persona es persona, debe tener cualidades. ¿Están conmigo, verdad? Debemos ver que ciertamente tiene características que lo hacen una persona. De allí la gran diferencia entre ti y un animal. Porque los animales ciertamente tienen vida, pero por algo se les llama animales. Usted no le puede decir a su perrito, persona, ven acá. No, eso es un animal. A quienes hay que amar y cuidar para los que tienen su mascota. Yo no tengo mascota. Ni piojo tengo como mascota porque no pueden andar por aquí. Hay algunos que tienen sus piojitos de mascota. Yo estaba enseñando ayer en la universidad y estaba hablando precisamente de los dones espirituales. Y nos reímos mucho. Y yo les decía a ellos, la teología hay que enseñarla con algo de humor. Porque la teología es como las matemáticas. A mucha gente no les gusta, no les entra. Y eso es estar revisando. Entonces hay que hacerlo con cierto humor. Entonces hay una gran diferencia entre una persona y un animal. ¿Por qué? Bueno, porque son características diferentes. Y el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que hemos leído en la Biblia, es una persona porque cuando leemos y vemos acerca del Espíritu Santo en la Biblia, encontramos que tiene características o atributos de persona. Por ejemplo, para saber qué es una persona debe tener la característica de alguien que se comunica, que habla, que tiene esa capacidad de comunicarse. Y mire este hecho. Mientras ellos ministraban al Señor, es un relato en el libro de los Hechos capítulo 13 versículo 2, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he
llamado. Y solamente ese versículo ya nos da muchas características acerca de una persona. Me pudiera quedar en ese versículo nada más, para hablar que aquí hay múltiples cualidades o características de una persona. Primero está hablando. Los animales hablan, una cosa habla, la energía habla. Entonces, tú hablas, ¿y quién eres tú? Ah, bueno, estamos bien con la lección. Tú eres una persona, por lo tanto tienes la capacidad de comunicarte. Y el Espíritu Santo aquí está hablando. Pero también está reconociendo personas. Habían muchas personas en ese lugar de reunión, pero el Espíritu Santo específicamente escogió, seleccionó. Eso se llama voluntad. ¿Cuántos tienen voluntad aquí? ¿Qué voluntad tiene usted, mi hermano? La voluntad es la capacidad de decidir. Muchas veces tu voluntad, lo que deseas, porque la palabra voluntad tiene que ver con deseo. Lo que deseas no siempre es lo bueno. Y por eso vienen grandes problemas a la vida. Tuvo la capacidad de decidir, escógeme a fulano y a mengano. Y hay una tercera parte en este versículo. No solamente habló, no solamente escogió, es decir, tuvo voluntad, sino que también tuvo la capacidad de establecer un plan. Es la sabiduría, es la ciencia, porque dice, para la obra que los he llamado. Es decir, no llamó a fulano y a mengano por cualquier... No, de manera específica, estratégica. Como persona tenía propósito, un plan. ¿Cuántos tienen planes aquí? Porque tienes esa capacidad. Entonces, lo primero que vemos aquí, en términos generales, es que el Espíritu Santo habla, se comunica, y a través de esa comunicación establece entonces eso de decidir cosas y establecer un plan a seguir. Pero también hay algo interesante aquí, que el apóstol Pablo, como decía yo en estos días, fue ese instrumento que el Espíritu Santo usó para delinear todo lo que tiene que ver con la doctrina bíblica, lo que llamamos la teología. Por eso es importante leer y estudiar los escritos paulinos, porque son verdaderamente fundamento de la fe de nosotros como cristianos. Y dice, escribiéndole Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí conseguimos una característica tremenda, la tristeza. Yo llamaría también esto la decepción. Y el Espíritu Santo se entristece. ¿Sabe una cosa? Que el amor, la Biblia dice que Dios es amor. Y el amor, cuando no es correspondido, ¿cómo se siente? ¿Cuántos han tenido un guayabo aquí? Ay, qué guayabo. Ay, les estoy removiendo el guarapo a mucho. Están recordando cosas. ¿Sabes que en la Cuarta República se usaba una cosa que se llama CBP? Ah, tú eres de la Cuarta. Corte violento de patitas. ¿Recuerdan eso? ¿A cuántos le hicieron el CBP? ¿Y cómo te sentiste cuando te dieron el CBP? Triste, golpeado, adolorido. ¿Por qué? Porque amabas. Un amor no correspondido. Yo aquí en mi humanidad
siento que cuando no estamos correspondiendo al Espíritu Santo, Él se entristece. Pero no se entristece por debilidad de Él, sino por la reacción o el comportamiento humano. ¿Cuántos padres se entristecen cuando sus hijos meten la pata? Oye, hay un amén profundo por allá. Y luego entonces encontramos un aspecto importante. Lo mencioné hace un momento, pero vamos a corroborar, porque el Espíritu Santo como persona posee voluntad. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Es un versículo clave y completo para encontrar en el Espíritu Santo una capacidad de voluntad. Y la voluntad es una característica supremamente de una persona. ¿Sabes por qué mucha gente va a ser juzgada en el tribunal de Dios? Por su propia voluntad. Es decir, las personas han decidido de manera voluntaria hacer o no hacer algo. Y se necesita, escuchen bien amigos y hermanos, se necesita voluntad frente a Cristo, el Hijo de Dios. O lo recibes o lo rechazas. Pero eso tiene que estar en tu capacidad de decisión, es decir, en tu voluntad. Por eso esta mañana algunos van a ser retados hoy y desafiados en su propia voluntad. O recibes al Hijo de Dios o lo rechazas. Bueno, el Espíritu Santo aquí, en este pasaje, se revela como alguien que tiene esa capacidad de decidir, pero todas las cosas las realiza, las hace el Espíritu. Reparte, eso es voluntad, a cada uno en particular como Él designa, esa es voluntad. Así que hay tres palabras claves aquí que evidencian la personalidad del Espíritu Santo. Realiza, reparte y designa. Subraya eso en tu Biblia. Una cosa no puede hacer eso. Una fuerza activa, como lo llaman, no puede hacer eso. Tiene que ser una persona. Y en este caso, una persona divina. ¿Todos están conmigo esta mañana? Amén. Y quiero terminar con la tercera idea, porque ciertamente nos hemos preguntado esta mañana quién es el Espíritu Santo. Hemos hablado de su naturaleza, quién es Él, cómo es Él, pero hay algo importante para cerrar esta conversación esta mañana, y es lo que Él hace, si su obra. Escuchen bien, yo decía en esas dispensaciones, voy a ponerle ese nombre, que nosotros vemos al principio al Padre con el Hijo y el Espíritu Santo tomando la iniciativa de la construcción de todo lo que vemos, incluyendo al ser humano. Él es el creador. Y luego vemos todo este proceso en el desarrollo de la humanidad, donde dentro de otras cosas el Señor escoge un pueblo, una nación, con dos propósitos: para que le alabe, le reconozca y lo dé a conocer al mundo, el pueblo de Israel. Dios en ese tiempo levanta profetas para hablarle al pueblo. Y también
por la desviación de nuestros primeros padres, está proyectando una salida, una opción. Y esa opción es la redención. Así que desde el Antiguo Testamento se comienza a proyectar al Mesías, como hablaba el domingo pasado, al Salvador, al ungido. Y vino Jesucristo. Vino especialmente para redimir, para tomar aquello o retomar aquello que le pertenece a Dios. Pero cuando Jesús consuma su propósito en esta tierra, recuerdan, ahí en la cruz, una de las palabras de Jesús fue consumado es, en otras palabras, hecho está. Y el Cristo que ahora ha muerto, dice la Biblia, que al tercer día resucitó. Y luego, ¿qué pasó? Ascendió. Pero antes de perderse, usando bien la palabra perderse, entre las nubes, antes de irse, Jesús ya está hablando del Espíritu Santo. Y dice que no los va a dejar solos, no los va a dejar huérfanos. Y lo identifica el Espíritu Santo allí como el Consolador. Así que tenemos al Padre en la creación, al Hijo en la recuperación de lo perdido, que no es otra cosa que la redención. Y ahora, escuchen bien, nosotros, este mundo, está bajo el ministerio del Espíritu Santo. Es decir, Él está operando ahora en este tiempo. Después que Jesús asciende a los cielos, y en Hechos 2 los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, toda esta cosa, todo este mundo quedó en manos del Espíritu Santo, de una persona. Juan 16, 8 al 13, habla muy específicamente de una doble operación del Espíritu Santo. Una doble operación del Espíritu Santo. Una operación hacia los no creyentes, los incrédulos. Y una operación hacia los creyentes. Y allí está el Espíritu Santo obrando ahora mismo mientras nosotros estamos hablando en esta reunión. Para los incrédulos, para aquellos que no han recibido a Jesucristo, escuchen bien, el Espíritu Santo está trabajando allí, ¿saben? No ha entrado en ellos, pero está influenciando a ese segmento de no creyentes. ¿Y qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo allí? Está convenciéndolos. Se usa también la palabra redarguyendo. Y esto tiene que ver con tres cosas que el Espíritu Santo está haciendo allí según Juan 16, 8 al 13. Número 1, convenciéndolos de pecado y llamándolos al arrepentimiento. Hay una vocecita que la gente dice, esa es la conciencia. Bueno, en parte es la conciencia, pero esa conciencia se activa a través de alguien, el Espíritu Santo. Y cada vez que tú haces algo malo, oye, hay algo que te hace sentir culpable, que te hace sentir que no está bien, no es correcto lo que has hecho. ¿Se han visto esa caricatura de una persona con un diablito aquí y un ángel del otro lado? ¿Han visto esa caricatura? Ah, bueno. Pero ahí está el Espíritu Santo tratando de, ¿qué pasó? Convencer a esa gente de pecado. Sabes que has pecado y que debes arrepentirte, debes pedir perdón. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo hoy entre el mundo que no conoce al Señor. Y la otra cosa que el Espíritu Santo hace es que está revelando la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree. Ya está diciéndole que su justicia está aquí.
Y lo tercero es juicio. Así que el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y esa tercera parte no es otra cosa que la demostración del juicio de Cristo sobre Satanás, sobre el enemigo. Pudiera entenderse que también es una declaración de victoria, porque si el enemigo ha sido derrotado, entonces tú tienes la posibilidad de redimirte a través de Jesucristo. Entonces, eso está haciendo el Espíritu Santo ahora en el mundo, en la sociedad mundial. Por eso la obra del Espíritu Santo es de envergadura, yo la llamaría planetaria, refiriéndome a todo el planeta. Recuerden que Él es omnisciente y omnipresente, entonces tiene esa capacidad para redarguirlos a todos. De manera que cuando aquí lo que llamas conciencia te está diciendo, epa, no lo hagas, o por qué lo hiciste, recuerda, Dios a través de lo Espíritu Santo está hablándote y te está llamando a que reconozcas que has pecado, que necesitas arrepentirte, que hay una justicia que es la justicia divina y que hay un juicio. Ahora, la otra parte a la que me refería tiene que ver con una obra hacia los creyentes, diga, hacia mí. Es una operación, diga después de mí, es una operación directamente hacia mí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Jesús, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y añade Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿cuál es su obra? Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esto es tan maravilloso que más adelante el apóstol Pablo ampliaría esa obra del Espíritu en cada creyente. Y entonces Pablo utiliza una comparación para dar a entender más fácilmente esto cuando dice que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que Él está dentro de ti. Buena noticia, ¿verdad? Y si está dentro de ti, significa que no estás solo ni estás sola. Significa que tienes una llenura, por eso se habla de llenura. Dice que todos fueron llenos del Espíritu. Porque cuando el Espíritu, escucha bien esto que es importantísimo, cuando el Espíritu Santo viene a ti por haberte arrepentido y haber aceptado a Cristo como Salvador personal, entonces tú te conviertes en un templo del Espíritu, por lo tanto tú estás completo, tú no necesitas más nada, ya tienes toda la gracia de Dios para avanzar en este mundo en victoria, porque no estás solo, el Espíritu Santo está dentro de ti. Y qué buena noticia es esa. Dile al que está a tu lado, no estás solo, no estás sola. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Jesús. Dice que donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Levanta tu mano, por favor, y ora conmigo. Di después de mí, Señor Jesús, gracias,
porque previste no dejarme solo. Hoy estoy feliz al saber que el Espíritu Santo está dentro de mí. Y si tu Espíritu está dentro de mí, entonces yo soy más que vencedor. Tengo el poder del Espíritu en mi vida para someter la tentación, para someter al maligno. Y este día, Señor Jesús, te agradezco por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, si te he entristecido, si te he faltado, perdóname. Quiero vivir la vida que me has enseñado acerca de Cristo. Hoy quiero vivir en esa santidad. Amén y amén. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más, Sí, Señor, será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. has llegado a la conclusión que necesitas un cambio profundo en tu vida. Has cambiado cosas, mas necesitas cambiar tu corazón. Si vienes a Cristo esta mañana y le confiesas como tu único y personal Salvador, Él te va a perdonar. Pero además de ello, te vas a convertir en templo y morada de su Espíritu. Así que yo hoy hago una invitación, un llamado, sencillo pero profundo, a que le entregues a Cristo tu corazón. Porque recuerda que Él vino para redimirte del pecado, para salvarte de la condenación eterna. Pero también Él quiere que seas depositario de su Espíritu. Hoy te invito a que vengas a Cristo Jesús. ¿Quieres hacerlo? Vente y ora con nosotros esta mañana. Y dile: Espíritu Santo, ven y mora en mí. Conviértete en la señal más poderosa de que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, confírmame. Espíritu Santo, confírmame a Cristo en mi corazón. Si estás triste, defraudado de la vida, estás pasando por momentos complicados, no encuentras consuelo, Él dejó al Consolador. El Espíritu Santo va a consolarte, va a sanar tus heridas, va a limpiar tus lágrimas, va a sanar tu mente, pero también va a sanar tu corazón. Así que este es un buen día para decirle al Señor: Señor Jesús, entre en mi corazón. Espíritu Santo, tócame. Quiero conocerte más allá de la palabra. Quiero que seas ahora mi experiencia completa y total de todos los días. Vamos a cantar una vez más para dar oportunidad a otra persona que está por allí pensando. Mi espíritu
llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gloria a su nombre para siempre. Gloria a su nombre. Mi esposa y yo le vamos a orientar en esta sencilla oración de fe. Quiero que cierren sus ojitos, por favor, y repitan después de nosotros: Señor Jesús, gracias, porque no solamente viniste a morir por mí, sino que además de ello has dejado al Espíritu Santo para consolarme, para guiarme, para guardarme hasta el día de tu regreso. Hoy soy bendecido por tu presencia. Eres mi Salvador, pero también me acompañas a través de tu Espíritu. Gracias, Jesús. Amén y amén. Iglesia, extiende tus manos hacia acá y oremos por estos hermanos este día. Gracias te damos, Señor. Ha sido muy bueno, Dios, al traer a este hombre a esta casa, abrir sus oídos y su corazón para oír y para entender. Gracias, Señor, por el conocimiento maravilloso de que tú eres el Salvador, de que tú eres el Señor. Hoy levanta estas vidas, Señor. Hoy levanta estas vidas, Señor. Y permite que te sean fieles por el resto de sus días en esta tierra. Gracias, Señor Jesús, porque esta mujer no vino. Esta mujer fue traída por tu Espíritu Santo para salvación, para consuelo, para orientación. Padre, en el nombre de Jesús, bendícela. Que sea fiel y que te sirva por el resto de sus días. Porque es tu voluntad, Señor. Es tu deseo que ella te sirva y te ame. Así como lo hicieron aquellas santas mujeres durante tu ministerio. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.